Nacional Río Turbio, las cosas que nos unen. Estamos en contacto con Ana Clara Moncada. Ella es parte integrante de Identidad Marrón, está conectada con nosotros y nosotras y vamos a reflexionar sobre esto justamente. Hola Ana Clara, Laura desde Radio Nacional Mendoza te saluda, Pilo desde Radio Nacional Río Turbio y Mirko desde Radio Nacional Paraná. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes para vos también y bueno, con ganas de charlar, de reflexionar sobre el racismo en la Argentina, tan presente, tan vigente, tan a la orden del día, aunque mucho no se habla de eso y nos asumimos progres, digamos, en esta equidad e igualdad que no es tal. Por eso te pedimos, para comenzar, que nos cuentes sobre el colectivo Identidad Marrón, cómo nace y a qué apunta. Bueno, el colectivo nace en las conversaciones entre amistades, donde nos encontramos frente a distintas situaciones de discriminación o de desprecio, y lo que había en común era nuestra tonalidad de piel o nuestros rasgos indígenas. Entre nosotros había personas efectivamente que venían de comunidades, otras personas totalmente de la urbanidad, algunas del conurbano, de barrios más populares, otras personas no, incluso profesionales de clase alta, y sin embargo lo que a todas las personas nos sucedía era que había un descrédito y un menosprecio por nuestra corporalidad, y la característica que teníamos en común era la tonalidad de piel marrón. Entonces empezamos a pensar que esta situación, así como vemos, por ejemplo, el caso de George Floyd en Estados Unidos, que tuvo repercusión internacional, nadie se pone a discutir ahí si eso es o no es racismo. Y lo que entendemos por racismo aplicado al contexto argentino y latinoamericano, no se puede traducir exactamente como sucede allá, donde las personas que son víctimas son las personas negras, afrodescendientes, sino que acá el racismo toma la forma particular de discriminación hacia las personas marrones. Entonces lo pudimos empezar a mencionar de esta forma y fue algo muy interesante para todo el colectivo, porque ahí te das cuenta que hay cosas que no es que vos estás haciendo algo mal o es algo que a vos te parece que te pasa, sino que es algo sistemático, es algo que es parte de la estructura de nuestra sociedad. Cuando la policía te persigue por portación de rostro, ¿cuál es el rostro que es perseguido? Cuando en un aeropuerto, al azar, eligen a una persona para revisarle el equipaje y en ese azar siempre caemos las personas marrones. En los trabajos, en la política, en el ámbito del arte, si observamos los puestos de toma de decisión, los puestos jerárquicos, vamos a encontrar mayormente que esos cargos están ocupados por personas blancas, y los barrios populares, las mayorías en las cárceles, en todo lo que es la marginalidad, hay personas marrones. Entonces, si esto es parte estructural de nuestra sociedad, tenemos que poder nombrarlo para poder empezar a trabajarlo en pos de una igualdad de derechos. Exactamente, porque lo que no se nombra no existe y como tal no es sujeto de derecho. Te consulto cuáles son las acciones que han vehiculizado y en qué ámbitos se están desarrollando. Ya llevan un buen tiempo con esta serie de intervenciones para visibilizar y hacer notar la presencia de marrones en la sociedad argentina. Sí, nosotros, la primera aparición pública, digamos, nosotros participamos de una de las marchas del orgullo, donde también cuestionábamos que esto, ¿no? A veces en los colectivos progres también se da el racismo y cuestionábamos dentro de la colectividad LGBT, que también existimos los marrones, que también queremos vernos representadas. Esto fue hace ya varios años. Y después empezamos a tener presencia con actividades artísticas. Tenemos un montón de compañeros y compañeras que se dedican al arte y hemos podido coordinar con museos nacionales e internacionales para hacer distintas presentaciones. También tenemos una serie
en Canal Encuentro, que está disponible en YouTube, y con la Universidad de Manchester coordinamos para editar un libro que también tiene una versión gratuita en internet, está disponible en nuestras redes sociales, @identidadmarrón, y tiene, bueno, también su formato papel. Hemos, editado este libro que se llama Marrones Escriben, y venimos trabajando con distintas comunidades racializadas y organismos de derechos humanos, tratando de coordinar para poder visibilizar este tema que es tan urgente, ¿no? Porque lo que pretendemos es desarticular el concepto de negro DM. Ana Clara, visto que, sí. ¿Cómo te va de Río Turbio, Santa Cruz? Te habla Pilo Adolfo. Un gusto primero. Gracias por estar. Igual. Y otro tema que nombrabas vos, pero otro tema también, ¿cómo ves la acción de la justicia? Bueno, justamente, ahora la verdad es que el caso que ha conmovido a todo nuestro país, nosotros entendemos que ahí se debería haber planteado el agravante del odio racial, porque cuando hablamos de las personas negros de M, ¿a quiénes nos estamos refiriendo? Lamentablemente no es que se trate así a una persona realmente negra o afrodescendiente, que también es totalmente condenable, sino que las mayorías, los millones y millones de argentinos y argentinas que tenemos una tonalidad de piel marrón, somos así clasificados, y en casos extremos la vulneración de derechos implica que se afecte el derecho a la vida, como fue en el caso de Fernando. Ahí nosotros destacamos que no nos parece que haya tanto un componente clasista, porque entre ese grupo de adolescentes no se podía distinguir quién era de tal o cual estatus socioeconómico. Lo que sí estaba claro respecto a Fernando era su color de piel. Claro. Y eso es lo que destacan, ¿no? Cuando lo están lastimando al punto de asesinarlo, le gritan la palabra negro, y todas las personas que podemos ser así nombradas sabemos que estamos a la merced de que a otros se les ocurra atacarnos por eso, y es muy muy importante, hubiera sido muy interesante que se plantee desde la querella, desde la Fiscalía, el componente de odio racial que está previsto en nuestro Código Penal, claro, en el mismo artículo que está en la premeditación, y es el artículo 80. Nosotros, el problema es que no podemos ver racismo si no hay una persona negra involucrada, y somos las personas marrones en Argentina. Completamente, completamente. Porque además está naturalizado, ¿no? Y desarticular una naturalización a esos niveles es muy complejo. ¿Cuál es la tarea que debieran emprender los distintos estamentos del Estado, más allá de ustedes que desde su activismo están procurando visibilizar y llevando adelante tareas conjuntas con distintos organismos de derechos humanos, mencionabas? Pero, ¿cuál es la tarea que se debe el Estado en cualquiera de sus poderes? En primer lugar, tenemos que recordar, hacer memoria que nuestro Estado Nacional desde sus orígenes fomentó el racismo, porque existía un sistema de castas en la colonia donde había un privilegio hacia la blanquitud, hacia quienes descendían de los barcos, y un menosprecio a los pueblos indígenas. Entonces, la misma organización del mestizaje también, ¿no? ¿Cómo? La misma organización del mestizaje, ¿no? El sambo, el mulato. Donde las categorías iban desde una tonalidad de piel más oscura, estabas más abajo de la pirámide, y una piel más clara estaba en la jerarquía máxima. Eso se sostiene, y desde el Estado se promovió, y en nuestra Constitución Nacional se habla de fomentar la inmigración europea, por ejemplo. Sarmiento y Alberdi han sido grandes promotores de esto, y en la misma época tenías a San Martín o a Belgrano reconociendo el valor de los originarios. Pero bueno, prevaleció otro concepto que se sostuvo en estos poco más de 200 años, son pocos años para la historia de un país, y nuestro Estado, al día de hoy, lamentablemente el presidente, ¿no?, lo mencionó hace poco tiempo, que Argentina estaba conformada únicamente por personas que bajaban de los barcos. Entonces tenemos que desarticular todos estos conceptos, y para nosotros es fundamental la educación, incluir
y educación antirracista en los programas de todos los niveles para poder empezar a reflexionar sobre esto y desnaturalizar. Claro, completamente. Esa es una herramienta. También se me ocurre que otra podría ser la ocupación efectiva ya de espacios de poder, de cargos de decisión, justamente por personas marrones, para, o sea, asumirnos, hacernos cargo de la sociedad que somos. Porque si no seguimos procurando una blanquitud que no es tal y que tampoco queremos que sea tal. Aparte no somos un ciertamente. país blanco, esa es la realidad. Claro. Esa es la realidad. Exactamente. Nosotros, por ejemplo, sabemos que para la comunidad afro existe, está vigente una ley de cupo, que eso está muy bueno para cuando existen poblaciones minoritarias. Ahora, para los millones y millones que efectivamente somos mayoría las personas marrones en esta nación, tendríamos, bueno, no sería la solución un cupo. Tendríamos que empezar nosotros por tener una autoconciencia de que tenemos derecho a las mismas oportunidades, sabemos que nos va a costar más, ya sea en el ámbito privado o en el ámbito público, nuestros objetivos poder representarnos de otra forma. Nosotros trabajamos mucho también en esto del derecho a ser. Tenemos deseo de ser, lo que se nos viene prohibiendo. No hubo aquí leyes de segregación, pero sí hubo distinciones, que las estamos ahora cuestionando. Queremos llegar a puestos donde no hemos estado antes. En el Congreso Nacional, una persona con rasgo indígena es solamente uno de los diputados que proviene de Jujuy. Bueno, sí. Tenemos que tenerlo esto presente, tenemos que poder darnos las oportunidades para poder crecer en lo que nos propongamos sin ese trato distintivo que a veces entre nosotros mismos sucede, porque todas las personas somos racistas en esta sociedad. Entonces, que lo empecemos a tener presente para poder igualar oportunidades. Igualar oportunidades, de eso se trata. De igualar oportunidades, de que todos tengamos las mismas oportunidades. Esa es la realidad. Y vos marcaste temas muy concretos. En el aeropuerto, si tienen que parar a alguien, revisar a alguien en la fila que están haciendo el check-in, vos sabés a quién. Vos marcaste muy bien a quién van a apartar de la fila para pedirle documentos. Y otra cosa que pasa en un club de fútbol, uno de los más importantes, para algunos será el más importante de la Argentina, cómo los tratan las hinchadas de otros clubes. Uh-huh. Hay un canto muy característico por el color de piel. Lo identifican por su color de piel, o sea, lo maltratan por su color de piel. Eso es muy notorio, el tema de los cánticos en el fútbol. Y ahí también tenemos que poder superar esa idea de que es una cuestión de clase. Que, bueno, es una forma de decir esto de la negritud a las personas que están en la pobreza. Si seguimos alentando ese imaginario de que solamente podemos estar en la pobreza, de que solamente podemos ser delincuentes, de que solamente es ese lugar el que nos corresponde, no vamos a poder salirnos de ahí. Entonces es necesario que lo podamos distinguir de la cuestión de clase y entender que ese tipo de cánticos son racistas. Totalmente racistas. Y aparte, ese negrito juega bien al fútbol, pero vino de la villa, ¿viste? Entonces siempre es lo que decís vos, siempre te mandan a la pobreza. Exacto. Siempre te mandan a la pobreza, porque ahí es a donde vas a salir, de la villa vas a salir, no vas a poder salir de otro lado. Por eso son cosas que hay que desnaturalizar muchísimo, muchísimo. Sí, y también en el ámbito, por ejemplo, con la cuestión de la belleza, para nosotros es muy interesante, si bien sabemos que hay un montón de estereotipos que hacen a lo que entendemos por bello, que nos podamos también autorreconocer ahí, que nos va a sumar a la autoestima. La belleza también tiene rasgos indígenas, que tengamos deseo de vernos, que nos podamos sentir deseables justamente y ponernos en otro lugar donde la sociedad no nos quiere ver. Va a ser un trabajo complejo, pero bueno, apelamos al autorreconocimiento y al orgullo de la raíz ancestral. Es muy interesante cuando rastreás en tu familia, buscas en el árbol genealógico,
si tenés ancestros que llegaron de Europa, posiblemente la información esté mucho más disponible, pero si tenés ancestros nativos, por ahí se complique la búsqueda de la información, pero es necesario traerlos de nuestra memoria y poder reivindicar, porque seguramente vamos a encontrar algún ancestro indígena. Y esto hemos perdido, muchas personas hemos perdido la cultura, el lenguaje, las costumbres, pero lo tenemos en el cuerpo, lo tenemos en los rasgos, es nuestra cara, es nuestro color. Entonces eso es muy reivindicable y necesitamos, bueno, ponerlo en valor. Totalmente, Ana Clara. Lo que te quiero preguntar antes de despedirte es ¿a dónde los encontramos? ¿Las encontramos en redes sociales para enterarnos de la tarea, del laburo que están haciendo desde el colectivo Identidad Marrón? En todas las redes como @Identidad Marrón. Perfecto. Bueno, te agradecemos mucho este contacto, este rato para conversar con nosotros y nosotras, reflexionar sobre esto, empezar a asumirnos y hacernos cargos, ¿no?, de lo marrones que somos. Y bueno, un gusto realmente esta charla para repensarnos como sociedad. Bueno, muchísimas gracias, un placer compartir con ustedes. Gracias. Ana Clara Moncada conversaba con nosotros, Pilo Mirko, del colectivo Identidad Marrón, en esta reflexión, ¿no?, sobre el racismo a los marrones, ¿no?